Nosotros hoy les vamos a presentar el análisis final. El grupo está conformado por David Camilo García y quienes habla José Ballesteros. La pregunta que nosotros escogimos fue: ¿por qué ha sido la guerra desde los inicios del siglo XX corto una de las fuerzas transformadoras más importantes? ¿Y cuál es la utilidad de esta para comprender los problemas de nuestra época actual? Para esto nosotros escogimos tres importantes referentes que son Fernando Díaz Villanueva, Jeffrey Sachs y Moisés Naim. Vamos a comenzar primero por qué pensaba Fernando Díaz Villanueva en uno de de sus podcasts que fue La Contrahistoria. Bueno, sí, como lo decía José, hablando de Fernando Díaz Villanueva, podemos tener como una idea principal de que él consideraba que la guerra era una fuerza transformadora, ya que tenía la capacidad para generar cambios eh, drásticos o muy profundos en la sociedad, como en el factor político, económico y social de las naciones que se involucraban, bien sea directamente en la guerra o que patrocinaban esta misma. Y en el siglo XX algo muy notable que él nos decía era que los imperios o las grandes naciones colapsaron debido a estas guerras, causando reconfiguraciones geopolíticas y cambios en ciertas fronteras. Claro, la Primera y Segunda Guerra Mundial dejaron un legado muy grande en la historia de todo el mundo. En la Primera Guerra desencadenó lo que fueron el fin de los imperios, la formación de nuevos estados-nación, mientras que en la Segunda Guerra Mundial se resultó todo este tema de la descolonización y la aparición de la Guerra Fría entre las grandes superpotencias. Bien dicho, y como también pudimos observar, o lo que nos decía Fernando Díaz, era que la guerra tenía cierta utilidad también, ya que nos permitía analizar los hechos históricos o una perspectiva histórica sobre las situaciones que habían pasado y los acontecimientos o consecuencias que éstas habían tenido, dando así una perspectiva o una idea sobre la naturaleza humana y las tensiones que se tenían y las dinámicas que se realizaron en ese momento y cómo podrían llegar a ser si se dieran en este momento o cómo se podría llegar a solucionar un problema en la actualidad. Exacto. Además, Villanueva señala que la guerra ha sido una fuerza transformadora en otros términos muy importantes que son la tecnología y el desarrollo. Durante los conflictos bélicos se han realizado demasiados avances tecnológicos significativos en varios campos como lo son la aviación, las comunicaciones y la medicina, que han tenido un impacto muy grande hoy en día en la sociedad y y en el progreso de la humanidad. Además de esto, que es lo que menciona José, nosotros pudimos darnos cuenta también es que él nos llevaba a, a ver como que la guerra hacía cuestionar o hacía reflexionar sobre la ética y la moralidad de las personas, eh, considerando así que en situaciones drásticas se podían dar implicaciones devastadoras y viendo cómo la naturaleza del humano, cuál es en base a como a las necesidades que éste tiene, eh, generando así con nosotros como buscar otras alternativas y a trabajar en medio de la paz y la solución de conflictos de una buena forma, teniendo en cuenta todos esos acontecimientos. Listo, ya por otro lado vamos a hablar de Jeffrey Sachs y de lo que él habla sobre las edades de la globalización. Él destaca que la guerra ha tenido un impacto significativo en la economía y la política mundial. Durante los conflictos bélicos se han producido demasiados cambios en la distribución de la riqueza y en los sistemas del poder. Además, él agrega y subraya el impacto de la economía mundial en los problemas sociales y medioambientales. Claro, como pudimos ver, es que él nos habla sobre cuando se dio una movilización o una dirección de recursos para la producción de la industria militar. Entonces, estos cambios que han tenido unas consecuencias grandes o tuvieron unas consecuencias grandes en la economía, tanto a corto plazo como a largo plazo, ya que esto aumentó la deuda nacional y hizo que algunos sectores económicos se reconfiguraran o se reacoplaran debido a estos cambios que había tenido su economía en ese momento y cómo combatirla
a un largo plazo. Exacto. Él también destaca que la guerra ha llevado a una reorganización geopolítica y que influye en las dinámicas del poder entre las naciones. Los conflictos bélicos han alterado las alianzas y han dado lugar a la formación de nuevas instituciones. Y hoy una muy reconocida que es las Naciones Unidas, que estas son las que están abordando los problemas y diferentes conflictos que fueron resultado de la guerra. Sí, algo que nos dice Sach también, que es muy parecido a lo que nos decía Villanueva, pero él lo lleva es hacia algo más de la cuestión económica y el desarrollo sostenible, que es la perspectiva que generan los humanos sobre la guerra y cómo esto se vuelve algo que no se quiere repetir y buscan otros tipos de cooperación, la paz y eso, que nos lleva a reflexionar sobre las necesidades de encontrar vías alternas para los conflictos y con esto conseguir el bienestar de las personas y del planeta, ya que era otro que se sentía muy damnificado en el hecho de los conflictos, de las guerras. Ya por último, lo último que habló Sach fue sobre los problemas sociales y medioambientales que se han mostrado muy avanzados hoy en nuestra época actual gracias a estos conflictos bélicos, ya que se produjeron demasiados desplazamientos de la población, destrucción de muchas infraestructuras y sobre todo daños en el medio ambiente. Estas afectaciones hoy en día aún perduran gracias a estos conflictos. También nos enseña que debemos reflexionar sobre todo este tipo de problemas y que en algún momento todo este tipo de conflictos se tienen que dejar a un lado para salvar a las personas, al bienestar de las personas y sobre todo al planeta. Ya pasamos por el último autor, el cual es Moisés Naim, el cual destaca la importancia del conflicto como una fuente de transformación o evolución en la política, en la economía y la sociedad. ¿Por qué? Porque él nos destaca que durante las guerras se dio el surgimiento de instituciones internacionales, las cuales fueron muy importantes o son muy importantes en la actualidad y se dieron muchos avances tecnológicos, el cual, o sea, cuales fueron impulsados por los conflictos bélicos o con fines bélicos, pero fueron adaptados a medida que se fue terminando la guerra o solucionando al consumo humano o al uso de las personas en general, como por ejemplo se produjo cambios masivos en las estructuras de poder y en la distribución de la riqueza. Ese fue un gran cambio que ocasionaron las guerras, de la transformación que nos habla él, y pues la creación de las instituciones internacionales como las Organizaciones Unidas, en las cuales han tenido un impacto pues más que duradero porque aún se mantienen, y lidian con las relaciones internacionales. Claro, él también destaca que la importancia de la guerra como una fuente de innovación tecnológica. Uno de los ejemplos fue en la Segunda Guerra Mundial, ya que en este desarrollaron nuevas tecnologías como la electrónica, la informática y la biotecnología. Estos avances han transformado hoy en día lo que es la economía mundial y han llevado a una mayor globalización e interconexión entre las superpotencias. Algo que queremos resaltar de Naim es que él nos habla algo peculiar y es que la guerra también nos ayuda a comprender el daño que se le está haciendo a las personas, tanto a los involucrados directamente en la guerra como a los espectadores, por decirlo así, de forma mental como física, dándonos a cuestionar en esto si es tan necesaria la guerra o si simplemente se pueden generar otras formas de soluciones, como lo mencioné anteriormente, las organizaciones o instituciones internacionales, y considerar también la responsabilidad ética y moral que tenía cada ente o cada organización en la guerra y cómo afectaba a las otras personas, causando así como el desplazamiento forzado, pobreza y pues una degradación ambiental, que es como uno de los segundos factores a considerar. Por último, sobre Naim, él nos lleva a reflexionar de toda la guerra, ya a que debemos tener una responsabilidad ética y moral con la humanidad. Él sostiene que la guerra nos lleva a considerar las implicaciones de toda la violencia y la destrucción masiva, ya que nos obliga a buscar nuevas alternativas que puedan promover el progreso de la humanidad y el bienestar colectivo.
Y ya como tal, juntando los tres autores, las tres como versiones convergen en el mismo punto y es que eh, todas buscan reconocer la guerra y entender la guerra a tal punto de que es una fuerza transformadora y que ayudó a cambiar muchas cosas en el siglo XX, pero también perjudicó demasiadas cosas. Tuvo cambios políticos, económicos y sociales significativos, los cuales no siempre fueron para bienestar, y también entender cómo, o sea, qué sucedió en la guerra y cómo la historia de la guerra nos ayuda a resolver los nuevos conflictos de una forma mejor, donde hayan menos perjudicados, pero haya un mayor beneficio, fomentando así la paz, los derechos humanos y pues el desarrollo sostenible. En resumen, la guerra ha sido una fuerza transformadora en el siglo XX, ya que generó demasiados cambios en lo político, en lo económico y social, también en lo medioambiental. También nos ayuda a comprender los conflictos bélicos y el papel de la guerra en toda nuestra historia. Y por último, nos ayuda a entender que todo el costo de estas vidas eh, no la debemos dejar en vano y que se debe promover la paz y el desarrollo sostenible de la gente. Y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.